So thank you. Vamos a comenzar el día de hoy. And we're going to start today. Estoy emocionada de poder compartir este tema. I'm very excited to be able to share about this topic. Y es porque este tema no solamente tiene el potencial de transformarnos para siempre, And it's because this topic doesn't only have the potential to transform us forever, sino que transformó a la iglesia para siempre. but it also transformed the church forever. Hoy estamos celebrando Pentecostés. We're celebrating Pentecost. Yo no sé cuántos eran buenos o malos en la escuela. I don't know how many of you were good or bad No at school. levanten la mano. Do not raise your hand. Yo era por etapas. I went by seasons. Sí, o sea, primaria, secundaria, excelente, excelente. In first grade, second grade, I was excellent. No, en preescolar y en In elemental. preschool and elementary, Todo. all of it. Pero luego empecé como a tomar esas clases raras como geometría But then I started taking those weird classes like Uy, no. geometry y como cálculo and like calculus. y como que, ¿cuál era la otra? Preálgebra, trigonometría. Pre-algebra, trigonometry, Y entonces ya empecé como que... and then suddenly I just started to. Pero yo yo le cuento a mis hijos, es que todavía no sé cómo pasó. I still don't know how it happened, but Pero she tells her kids. yo me gradué con un 82 But she graduated with an 82 en 12 grado, in 12th grade en física. in physical Miren, education. ni yo le entendía al profesor, ni el profesor me entendía a mí, pero me gradué con un 82, eso es la gracia de Dios. I didn't understand the professor, he didn't understand me, but that was just the grace of God. Pero cuando miro para atrás, yo decía, no quiero estudiar. But when I looked back, I would say, oh, I don't want to study this. Pero eso es completamente opuesto a quién soy yo. But that's completely opposite to Amo who she is. estudiar. She loves Amo to study. aprender, She loves to averiguar. learn, to search, No solamente averiguarle la vida a la gente, not only to find out about people's lives, pero aprender. but to learn. Y hoy quiero y comparto con ustedes mi corazón de que Dios les pueda dar un corazón de estudiante hoy para poder aprender. Today I want to share in you with that God may give you a student's heart so you may be able to learn. Porque vamos a irnos adentro de la escritura. Because we're going to go into the depths of Scripture. Profundamente a entender conceptos que tal vez han sido conceptos, pero que hoy le pido al Señor que sea una revelación en tu corazón. To deeply understand concepts that may have been just concepts in your life, but that today they can be a revelation in Porque your la life. palabra Pentecostés, la palabra Espíritu Santo, tal vez sean conceptos en tu vida. Because the word Pentecost or Holy Spirit may just be concepts in your life. Y con mucho respeto, And with all due respect, pero el problema y el error más grande de las iglesias y los comunicadores the biggest problem and mistake of communicators and in church es predicar conceptos is to preach concepts y no verdades. and not truths. Porque predicar conceptos Because preaching concepts tiene el potencial de convertirse en una verdad que te hace tomar decisiones, pero no es la verdad. it has the potential to turn into the truth that makes you make decisions, but it is not the truth. Ese concepto, por ejemplo, que si te pones mujeres pantalones, entonces no eres digna. That concept, for example, women, that if you put on pants, then you're not worthy. Es un concepto. It's a concept. Pero hay personas que viven por esa verdad. But there are people that live for that truth. Y hay muchos conceptos. And there are many concepts. Pero cuando vamos a su palabra, But when we go into His Word, entender lo que significa y el contexto de lo que significaba en esa cultura específica, understanding what it meant and the context of what it meant in that culture specifically, entonces comenzamos a volvernos hijos de Dios, no que somos regidos por contexto, then we start to become sons and daughters of God, not led by no por concepts, movimientos, not by movements, sino por su palabra y su verdad. but by His Word and His truth. Así que hoy vamos a estudiar su palabra. So today we're going to study His Word. Pero antes de eso, ¿cuántos de ustedes se han encontrado en algún momento anticipando algo que van a hacer? But before that, how many of you have ever found yourselves in a moment anticipating something you're about to do? Así como por ejemplo que Andrés anticipa quererse casar For example, I anticipate wanting to get married someday, y de repente llega el momento and then suddenly the moment comes, y dices, ¿en qué me metí? and you say, what did I get into? Bueno, no sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, el típico joven que dice, no, ya quiero tener mi carro. I don't know how many of you had it happened before, but the typical youth or young adult is like, I want to have my own car. Y de repente te dan tu carro And then suddenly you get the car, y hay dos tipos de jóvenes. and there's two types of young adults. El joven que la realidad le pega, The youth of which the reality hits him, cuando el papá le dice, aquí está tu carro, pero ahora te toca pagar el seguro, te toca pagar la gasolina.
when the parent says, here is your car, but now you have to pay the insurance, the Claro, es gas. que hay que enseñarle a los jóvenes el valor de las cosas. Of course, because you have to teach youth the value of things. Pero luego está el otro tipo de joven, que esa es mi categoría, But then it's the other type of youth, which is my que te category, regalan el carro where you are gifted the car. y la realidad fue que no era capaz de subirme a la 75, And the truth is I couldn't even get on que I-75, son las vías rápidas aquí. which are the expressways here. Entonces me dieron el carro cuando me gradué de high school, They gave me the car when I graduated high school. me gradué en mayo I graduated in May. y lo manejé por primera vez en enero. And I drove it for the first time in January. Le decía a mi papi, ¿me manejas mi carro? She would tell her dad, could you drive my Porque car? muchas veces anticipamos algo, Because many times we are anticipating pero something, no nos imaginamos lo que significa. but we can't imagine what that means. Típico inmigrante que anticipa la ciudadanía. Typical immigrant that anticipates citizenship. Sí, pero después le toca sentarse a que le hagan una entrevista en inglés. Yeah, but after that you have to do an interview in English. Y de ahí yo no sé cuántas cosas tal vez tú has hecho que hay una emoción y estás anticipando poderlo hacer. And from there, many other examples range. And what I mean from this is that there's an emotion, anticipation of wanting to do Te has this. preparado para ese momento You have prepared yourself for that moment. y de repente llega el momento y te das cuenta que no estabas preparado. And suddenly the moment comes and you realize you weren't ready. Yo les voy a compartir a ustedes cuál fue ese momento para nosotros. I'm going to share with you what was that moment for us. Si me regalan estas fotos, por favor. If you could please put the pictures on screen. Y es que tú anticipas el querer ser mamá por 9 meses. You anticipate wanting to be a mother for 9 months. Aquí, foto oficial, hace 15 años, Isabela dentro de mi estómago. This is the official photo of Isabela in her womb 15 years ago. La emoción. The excitement. Aquí yo llorando de emoción porque nos vamos para la casa. Over here crying of the excitement, the emotions because they're going home. Y de repente estás tan emocionado que dices, no, yo nací para ser mamá. And suddenly you are so filled with emotion that you're like, I was born to be a Hasta que mother. nos tocó ponerla en el car seat. Until they had to put her in a car seat. Y me acuerdo que yo estaba tan nerviosa. And I remember that I was so nervous. Y primera pelea con Alfredo, And it obvio. was the first fight with Alfredo, Pero of course. pónselo bien. But put it Pero right. cuidado con la But bebé. watch out with the Y baby. Alfredo me decía, tranquila, And Alfredo would espera. say, Y wait, yo lo don't veía worry. sudando. I would see the sweat coming off No of him. solamente porque Isabela nació en el verano, Not only because Isabela was born in the summer, estábamos demasiado nerviosos. we're just really nervous. Ojo, Isabela nació a 20 minutos, a 15 minutos de aquí. Wait, Isabela was born only 20, 15 minutes Pero from here. sentimos que la manejada, But we felt that the drive o sea, era literalmente 3 horas. was literally 3 hours. O sea, Dios mío, pero ¿por qué los carros manejan tan mal? Oh Lord, but why do cars drive so bad? Yo sosteniéndome el carro. Alfredo, cuidado, por favor. I was hanging on to the car, the little handle on the top saying, Alfredo, be careful, Y please. usualmente las personas que aprendieron a manejar primero en sus países vienen a manejar a Estados Unidos y casi que manejan así. And usually people who learn how to drive in their own countries come to drive in the United States almost like seated back. Porque es que si uno maneja en su país, maneja en cualquier lado. Because if you drive in your own country, you can drive Ah, anywhere. no, Alfredo manejaba así. No, Alfredo drove like this Porque tenía a su hija atrás. because he had his daughter in the back seat Y llegamos a la casa and they got home. y nos miramos y dijimos, ¿qué vamos a hacer con esta niña? And we looked at each other and we said, what are we going to do with this baby Había girl? una anticipación, There was an anticipation. pero la realidad es que no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. But the truth is we didn't know how we were going Ya no to había do it. enfermera, There was no nurse. ya no había doctor para preguntarle, There was no doctor to ya no ask. había consultora lactante. There wasn't someone that No. we can consult on the Mija, spot. usted trate otra No. vez. Now you try on your own. Llore, Cry. muérdase la almohada. Bite the pillow. Las mujeres me entienden. Women will understand. Y de repente lo hicimos otra vez. And suddenly they did it again, El ir al hospital. going to the hospital. Y aquí está con Luca. Here's with Luca. Y dijimos, wow, And they said, wow, ya estamos listos, queremos irnos para la casa. we are ready. We want to go home. Cuando les digo que fue la misma When I tell experiencia. you that it was the same experience, ¿Cómo va a reaccionar Isabela? how is Isabela going to react? ¿Qué tal que o lo abrace o le jale el chupo? What if she hugs him or she takes the bib from him? Y esta es la primera foto nosotros Pacifier. tratando de organizar porque la recogimos del colegio para irnos para la casa. And this is the picture that we could get because we picked her up right from school to go home. Y esta foto nunca se me va a poder olvidar. And I will
never forget that porque picture yo amé ese traje para Luca. because I loved that suit for Luca. Pero era de esos trajes que todas las mamás sabemos, pues que se suben, que se bajan porque no son mamelucos. Because it was one of those that you would sip on or sip off. Y yo, Alfredo, espera, una foto, una foto. And she would say, Alfredo, wait, Y the Alfredo, picture. apúrate, por favor. And Alfredo would say, please hurry up, we have to go. Literal esa foto, nos metimos al carro y volvimos a pelear. Literally took the picture, we got in the car, and we got into another fight. Porque esta vez era que me tocaba irme a mí adelante y a Isabela con el bebé atrás. Because this time I had to go in the front and Isabella had to go in the back with the Mismos baby. temores, Same fears, mismas preguntas. same questions. Estoy anticipando algo. I am anticipating something, Pero ¿cómo se va a ver mi realidad? but how will that actually look? Y me puedo atrever, muchas gracias, me puedo atrever a decir que Jesús vivió exactamente lo mismo. And I want to dare to say that Jesus lived through the same. O bueno, no Jesús, pero sí sus discípulos con Jesús. Well, not Jesus, but the disciples of Jesus while they were with Jesus. Porque es que le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿para dónde te vas? Because they asked Jesus, where are you going? Hemos estado caminando contigo y aprendiendo y anticipando todo lo que nos has dicho. We've been walking with you and journeying with you and anticipating all that you've told us. Pero ¿para dónde te vas, Jesús? But where are you going, Porque tú nos Jesus? estás pidiendo que hagamos cosas medio locas. Because you're asking us to do things that are kind of crazy. Ya Jesús los había comisionado, Jesús los había entrenado, Jesus had already commissioned them and trained them. inclusive les había modelado que no caminaran en temor. He had even modeled not to walk in fear. Pero creo que Jesús, adelantándose, se encargó de darles una palabra específica porque sabía que iba a haber un momento de crisis en los discípulos. But Jesus, going on ahead, gave them a specific word because he knew there was going to be a moment of crisis within the disciples. Y esto está plasmado en Hechos 1 del 4 al 5. And it is well put in Acts 1. Quiero ponerles toda la premisa I want to give you all the background para que puedan lograr entender y captar el sentimiento y la razón por la que los discípulos estaban preguntando. so you can be able to understand and grasp the reason why the disciples were questioning themselves. Hechos 1 del 4 al 5. Acts 1, 4 to 5. En inglés en las pantallas. See it in English on the screen. Dice, una vez mientras comía con ellos, este es Jesús comiendo con los discípulos, This is Jesus eating with the disciples. les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días después serán bautizados con el Espíritu Santo. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que de repente Jesús está teniendo una conversación con sus discípulos ya habiendo resucitado. Suddenly, Jesus is having a conversation with his disciples while he was already resurrected. Piensen en esta foto. Think about this picture. Jesús les prometió que iba a resucitar. Jesus promised that he was going to resurrect. Ellos ni se imaginaban lo que significaría realmente una crucifixión y la vivieron en carne propia. Algunos hasta terminaron rechazando. They couldn't even come to imagine what it would be, the process of going through the crucifixion, and some of them even came to a point of denying him. Algunos no le creyeron a Jesús que él tenía realmente y Dios tenía el poder de resucitarlo. Some didn't even believe Jesus or that God had the power to resurrect him. Pero ya había resucitado. But he had already Así que resurrected. ya era un Jesús que lo que te dijera, si ya Jesús resucitó, a donde me mande yo voy. So it was already a Jesus that had resurrected. Wherever he tells me to go, I'm going. Amo la respuesta de Jesús. I love the answer that Jesus gives. La instrucción de Jesús. The instruction Jesus Porque gives. la palabra clave en todo este versículo es que les dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen. Oh, Because the key word of this whole verse is that Jesus tells them to not leave Jerusalem, but stay. es como una mamá que tiene 40 semanas It's like a mom that is 40 weeks in, y de repente vas al doctor and suddenly you go to the doctor, y le dices al doctor, no les pasó como a Cameron, por ejemplo, que en vez de tener su esposa y Jessie, en vez de nacer la bebé a los 40, a las 38. suddenly the doctor can come and tell you an example like what happened to Cam and Jesse, that their baby was born not at 40, but at 38. No, es que tienes 40, No, it's that you have 40 weeks. las mujeres sabemos, empiezas ya a caminar así, Women already know you start walking kind of like this. o sea, ya no te aguantas ni a ti misma, You can't even stand yourself. y vas al doctor y el doctor te dice, espere, And you go to the doctor and they say, wait. wait.
Espere. De repente, 41 semanas Suddenly 41 weeks. y el doctor te dice, espere. And the doctor says, wait. Mi hija nació en 41 semanas. Her daughter was born in 42 O sea, weeks. ya yo estaba desesperada. She was desperate. Y lo mismo le estaba pasando a los discípulos. And the same thing was happening to the Obvio, disciples. un contexto completamente diferente. Obviously in a completely different context. Pero la realidad But the es reality que ellos habían estado esperando ya. is that they had already been Y waiting. ya Jesús resucitó. And Jesus Ya resurrected. se dieron cuenta que es un superhéroe. They saw that Jesus was a superhero. Ya se rompió la tela y todo el mundo, o sea, podían y tenían el poder de decir, mire mi Jesús. The veil was broken and they could have the opportunity to say, look at my Jesus. Yo creo que ellos la respuesta que estaban esperando era, vámonos, vamos a conquistar. I think the answer they were waiting for was, come on, let's go conquer. Y Jesús les dice, esperen, And Jesus says, wait, esperen. wait. Entonces después en Hechos 1, perdón, del 6 al 8 dice, entonces After that in Acts 1, 6 through 8 los it que says, estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y Jesús les responde, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán el poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo creo que los discípulos dijeron, espérame, prefiero mejor esperar. I think the disciples said, wait, I'd rather just wait. Espérame, que nosotros, o sea, que va a venir el Espíritu Santo Wait, that the Holy Spirit is going to come. y que no solamente va a venir, sino que ahora nosotros nos vamos a ir hasta los confines de la tierra. And not only that it's going to come, but that we are going to go to the ends of the earth. O sea, perdón, Like, what? yo te amo Jesús, pero soy pescador. I follow you, Jesus, but I'm just a fisherman. Yo soy colector de taxes. I am a tax collector. Yo soy profesor. I am a teacher. O sea, me estás diciendo que soy yo con el poder del Espíritu Santo que voy a ir hasta los confines de la tierra. Are you telling me that it's going to be me with the power of the Holy Spirit who's going to go to the ends of the earth? Pero fue a ellos a quien Jesús les prometió y les recordó. But it was them who Jesus promised and reminded. Personas como tú y como yo. People like you and like me. Y luego, esos que socialmente no calificaban. Those who socially didn't really qualify. Y luego Jesús sigue la conversación, Hechos 1:9. And then Jesus keeps the conversation going in Acts 1:9. Dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas. Así es a Jesús. Fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Y de repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué ven aquí qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. O sea, estamos hablando de que Jesús resucitó, nos fuimos a comer. We're talking about Jesus going. He resurrected. We went to go eat. De repente Jesús les dice, esperen. Suddenly Jesus says, wait. Luego les dice, esperen porque va a venir el Espíritu Santo y con su poder se van a ir hasta los confines de la tierra. Then he says, wait, because the Holy Spirit is going to come over you and you're going to go to the ends of the earth. Y se va And he leaves en el cielo. to heaven. O sea, obvio que estaban todos mirando para arriba con la boca abierta viendo a Jesús yéndose. Obviously, they were all looking to the heavens with their mouth gaping open, looking at Jesus. Respuestas completamente naturales que tú y yo también hubiésemos tenido. Natural responses that you and I would have had. Yo me hubiese ido un poquito extra. I would have gone a step A extra. confines de la tierra yo solamente hablo un idioma. To the ends of the earth, I only speak one language. Pero But me encanta porque Jesús les dijo, esperen I love because Jesus said, wait, poder del Espíritu the Santo power of the Holy Spirit a todas las naciones. to the ends of the earth. Estos hombres, These men, estos dos hombres que se le acercaron a los discípulos, these men who drew close to the disciples, prácticamente lo que hicieron fue decirles que hacen mirando para arriba. they practically just said, why are you looking up? Despabilese. Wake up. Ya Él les dijo lo que tienen que hacer. He already told you what you had to ¿Y do. cuántas veces tú y yo, And how many times have you and I, nosotros mismos hemos caído en esto? have we fallen into this? Que es que hemos fijado nuestros ojos That we fix our eyes en el cielo
in the heavens, pero no tomar acción de traer el cielo a la tierra. but we don't make an action to bring the heavens to the earth. Buscando a Jesús en el último lugar a donde lo vimos por última vez. Looking for Jesus in the last place where we saw him, En vez de permitirnos ser guiados a donde Él nos quiere llevar ahora. instead of allowing him to guide us where he wants us now. ¿Cuántas veces hemos sido ese tipo de discípulos? How many times have we been that type Ay, of disciple? Estefan, es que en 1988. Oh, Steffi, is that in 1998? Ojo, conceptos. It's just concepts. En 1988 en el movimiento cuando vinieron unos predicadores a mi pueblo. In 1998, the movement came of a bunch of preachers Oh, coming to my town. Ahí sí se movía Dios. And that's where God moved. Eres el discípulo mirando al cielo para donde Jesús You va. were the disciple looking to the heavens. Ya Jesús te dijo qué hacer. Jesus told you what to do Tu already. trabajo no es quedarte mirando al cielo y esperando a que Jesús venga. Your job is not to wait to look at the heavens, waiting for Jesus to come Es back. traer el cielo a la tierra a tu casa. It's to bring heaven to Es earth, your traer home. el cielo a la tierra en tus relaciones. It's to bring heaven to earth in your Es relationships. traer el cielo a la tierra en tu trabajo. It's to bring heaven to earth in your job. No es buscar a Jesús en donde fue la última vez que lo viste. It's not looking for Jesus in the last place you saw him. Es buscar a Jesús en la etapa de vida en la que estás hoy. It's looking for Jesus in the stage of life you find yourself today. Y esa era la confrontación y alineamiento que le estaban dando a los discípulos. And that is the confrontation, the wake-up call they were giving to the disciples. Entonces la pregunta es, ¿qué es Pentecostés? So the question is, what is Pentecost? ¿Qué significa esto de Espíritu Santo y Pentecostés? What does it mean, the Holy Spirit and the Pentecost? Bueno, si le preguntamos a un estudiante de Community Kids, If we ask a community kid student, esta va a ser la respuesta que les va a dar. this is the answer they're going to give you. Pues fue que cuando estaban todos reunidos, de repente hubo un estruendo. Well, is that suddenly when they were all together, there was suddenly a gust of wind. Las cabezas de las personas tenían fuego. The heads of everyone had fire. Entró un viento y todos estaban sorprendidos. A wind came in and they were all surprised. Otros emocionados, otros asustados. Others excited, others in fear. Y comenzaron a hablar otros idiomas. And they started speaking other languages. Sí y no. Yes and no. Porque muchas veces así es que nosotros lo contamos y lo vemos y nos lo han contado. Because many times that's how we have told it. They have told it to us or how we see it. Porque es que ni siquiera nos hemos atrevido a leer su palabra para realmente darnos cuenta qué fue lo que pasó. Because sometimes we haven't even taken the time to read his word to see what actually happened. Así que lo contamos como una historieta, So we tell it as a short story, no como la verdad que cambió al mundo. not as the truth that changed the ¿Por world. qué cambió al mundo? Porque Hechos 2 es más que eso. Why did it change the world? Because Acts 2 is way more than just that. Pentecostés es la historia del comienzo oficial de la iglesia de Cristo. Pentecost is the beginning of the official church of Es Christ. más allá de otros idiomas y fuego y viento. It's more than just other languages and fire and winds. Mira lo que dice Mateo 28 del 18 al 20. Look at what Matthew 28 from 18 to 20 says. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y quiero parar un momento ahí. And I want to stop a little bit there. Jesús diciéndole a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesus was telling his disciples, I have been given all authority over heaven and earth. Por eso cuando tú dices en el nombre de Jesús, That's why you say in the name of Jesus, es que su nombre tiene poder en el cielo y en la is tierra. that his name has power on heaven and in Ojo, earth. Satanás puede tener poder en la tierra, Now pay attention, Satan can have power on earth, pero Jesús fue muy claro. but Jesus was Yo clear. tengo poder en el cielo y en la tierra. I have power in heaven and in earth. Dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, me encanta esto, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Era Jesús no solamente comisionando, sino recordándoles quién era el que daba la autoridad. It was Jesus not only sending them and commissioning them, but also reminding them of who had the authority. No solamente prometiéndoles que iba a estar con ellos, Not only promising that he would be with them, sino que él tenía la autoridad en todo lugar. but that he had the authority
everywhere. Y si tú escucharas esto por primera vez, And if you heard this for the first time, ¿cuál sería tu reacción y tu respuesta? what would be your answer or reaction? Porque creo que lo más abrumador de todo lo que acabamos de leer Because I think the most overwhelming part of what we just read es que tú irás a todas las naciones. is that you will go to all the nations. Yo me preguntaría, ¿cómo así que a todas? I would ask myself, what do you mean all? ¿Cómo así y las culturas y los diferentes lenguajes? What about like the cultures and the different languages? Es que Jesús sabía que la única manera de poder realmente cumplir este mandato, That Jesus knew that the only way to be able to fulfill this completely, poder realmente llegar a las to naciones, truly reach the nations, entender y saber que Él nunca nos iba a dejar, to understand and know that He would never leave que Él us, tenía el poder en el cielo y en la tierra. that He had the power in heaven and La earth. única manera que Jesús podía cumplir esa verdad The era a only través way for Jesus to fulfill this truth del poder del Espíritu Santo. was through the power of the Holy Spirit. El Espíritu Santo vino a complementar y a permitir que la promesa se haga realidad. The Holy Spirit came as a complement and as a way for the truth to come to light. Y es ahí en Hechos 2 And it's donde there in Acts desciende 2 el Espíritu Santo. where the Holy Spirit descends. Dice, el Espíritu Santo desciende sobre Pentecostés. It says the Holy Spirit descends over Pentecost. En inglés en las pantallas. You'll see it in English on the Cuando screens. llegó el día de Pentecostés, estaban todos en el mismo lugar y de repente vino el cielo, vino del cielo, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra, y al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su propia lengua materna? Y es que Pentecostés rompió con todas las barreras culturales. Esto es más allá de un concepto. Pentecost broke through all the cultural barriers. This is way more than just a concept. Esto es más allá de simplemente estar en un lugar y oremos para que el Espíritu Santo nos llene. This is more than just being in a place and saying, let's pray for the Holy Spirit to fill us. Esto era una situación política. This was a political situation. Esto era una situación socioeconómica. It was a socioeconomic situation. El poder del Espíritu Santo estaba tocando a todas las naciones. The power of the Holy Spirit was touching all the nations. No está en las pantallas, It's not on the screens, pero Joel but Joel habla de esto. speaks of this. Y esto es años y años atrás en el Antiguo Testamento, y por eso Jesús estaba hablando del profeta Joel. And this is years and years back, and that's why Jesus was speaking about Prophet Joel. Después de esto, After this, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. I will spill my Holy Spirit over all humankind. Los hijos y las hijas profetizarán. The sons and daughters will prophesy. Tendrán sueños los ancianos The elderly will have y dreams. visiones los jóvenes. And the youth will have visions. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. On that day, I will spill my Holy Spirit on my sons and Esta daughters. era una promesa que años después se estaba cumpliendo. This was a promise that was being fulfilled years later. Las personas, los siervos, eran los the labor workers, las personas que trabajaban en la labor, que eran de extracto abajo. The servers were those laborers who worked in the lower stratus of society. Yes. Y el Espíritu Santo los tocó. And the Holy Spirit touched them. Niños, jóvenes, adultos de la red dorada. Kids, youth, young adults of the Golden Network. Dice la Biblia que de repente, The Bible says that suddenly, porque los judíos estaban acostumbrados a que a través de sus rezos y a través de todo tipo de rito, ritual, de un ritual, era la manera en la que lograban que espiritualmente ocurrieran las cosas. because the Jews were used to
doing things in such a way where through their rituals, through their customs, that's how they would be able to achieve supernatural things. Pero el Espíritu Santo es una persona. But the Holy Spirit is one person. El Espíritu Santo toca a las personas cuando Él lo desea. The Holy Spirit touches people when He desires. Tú no manipulas al Espíritu You Santo. can't manipulate the No Holy es Spirit. cuántas veces oras y cuánto repites. It's not about how many times you pray or you repeat No yourself. es acerca de la canción que tocas porque es que esa canción está más ungida que la otra. It's not about the song you play because this song is more anointed than the other. Conceptos. These are just Conceptos concepts que han hecho y se han robado que el Espíritu Santo pueda tocar a todas las personas que creen en Jesús These como are su just- Señor y su Salvador. These are just concepts that have robbed us from the Holy Spirit being able to touch the servants as our Lord and Savior. Amo porque no dice cómo y qué estaban haciendo cuando descendió. I love it because it doesn't say how or what they were doing when it descended. Mientras que estaban practicando una fiesta judía, As they were practicing or participating in a Jewish holiday, que porque Pentecostés se refiere a la palabra Shabbat, because Pentecost refers to the word Shabbat, que era conocida como Pentecostés. which was known as Pentecost. Era una festividad It was a festivity donde todos reunidos estaban where everyone together gathered, celebrando una fiesta were celebrating que había sido mostrada y traspasada por generación y generación desde el Antiguo Testamento, a festivity that has been passed down from generation to generation in the Old Testament. y de repente, And then suddenly, mientras todos estaban reunidos, vino el Espíritu Santo como viento, dice la Biblia, suddenly, as they were all gathered, the Holy Spirit came as wind, says the Bible. como fuego, As fire, no fuego y viento. not Ojo, fire and wind. conceptos. These are concepts. Si no sientes el fuego del Espíritu Santo, entonces de pronto es que estás en pecado. If you don't feel the fire of the Holy Spirit, then maybe you're in sin. Conceptos. These are concepts. Dice la Biblia como fuego y como viento. The Bible says as wind or as fire. Porque es que si nos vamos al Antiguo Testamento, Because if we go to the Old Testament, la primera vez que el Espíritu Santo se derramó sobre una persona en el Antiguo Testamento fue a través de zarza ardiente. Por eso lo trataron de explicar de esta manera, como fuego, para poder decir cómo le pasó a Moisés. in the You can do Old it. Testament, the first time when it was ever experienced that the Holy Spirit dropped down on someone was when Moses exclaimed and proclaimed that it was as or like fire. That's right. Así que no es por una canción específica, no es porque si tú sientes esto o lo otro. That's why it's not about a specific song or if you feel this or the other. Esto, el Espíritu Santo vino a literalmente sacudir todas las creencias religiosas. This literally, the Holy Spirit came to shake up all of the cultural beliefs. Ok, él puede entrar al templo, pero yo no. Oh, he can go into the temple, but I can't. El Espíritu se derramó sobre todos. The Holy Spirit poured out over everyone. Ah, que tú eres estrato 1 y yo soy estrato 5. Oh, you're higher in society than I am? El Espíritu Santo se derramó en todos. The Holy Spirit poured out on Ah, everyone. que es que tú estudiaste teología y yo acabo de llegar a la iglesia. Oh, you studied theology and I just came to church. El Espíritu Santo se derramó sobre todos. The Holy Spirit spilled over everyone Porque no era acerca de un concepto. because it wasn't about a concept. Era su verdad y una profecía que se estaba cumpliendo, dicha por Dios. It was His truth and a prophecy that come to pass because it was said by Jesus. El autor se refería cuando dice como viento y como fuego a algo que ya había pasado antes. The author, when he refers to fire and wind, refers to something that had happened before. Para nosotros es loco, For us, it's crazy. pero los discípulos sabían lo que significaba. But the disciples knew what it meant. Porque fuego que ardía pero no quemaba fue lo que Moisés vivió en la zarza ardiente. Because blazing fire that didn't burn is what Moses experienced. Y Dios le dijo, quítate las sandalias porque estás en lugar santo. And God told them, take off your sandals because you are on holy ground. Y escuchen esto porque hoy el Espíritu Santo está literalmente rompiendo paradigmas de su mente y cosas que han aprendido dentro de la misma iglesia. Pay attention to this because today the Holy Spirit is breaking customs and Oh, things you have learned in literally church. breaking chains. Literalmente rompiendo cadenas. Mental chains. Cadenas mentales. Mira lo que dice. Look at what it says. Dice que Dios le dijo a Moisés,
quítate tus sandalias porque estás en lugar santo. It says that the Lord said to Moses, take your sandals off because you are stepping on holy ground. Después que Moisés junto con todo el pueblo son liberados de Egipto, After Moses and the people are liberated from Egypt, se van para el monte Sinaí, they go to Mount donde Sinai, otra vez ven fuego where again they see fire y viento se manifiesta. and the wind manifests itself. Y ellos marcan ese lugar como un templo. And they mark that place as a temple. Luego en el tabernáculo, cuando se construye en esa misma montaña del monte Sinaí, Then in the tabernacle that was constructed on that same Mount Sinai, Dios se manifiesta como fuego ardiente y marca su presencia en ese lugar. God manifests himself as blazing fire and marks his presence in that place. Tabernáculo, Tabernacle. la presencia de Dios ahí. The presence of God in that place. Luego la manifestación cuando ya se construye el tabernáculo en un lugar Then when the tabernacle was actually built in a place, en un lugar permanente, in a permanent place, Dios se manifiesta de nuevo como fuego y marca ese lugar como el lugar donde reside su gloria. God once again manifests himself in the form of fire and proclaims that place as a place of his presence. La manifestación tangible de The Dios. tangible manifestation of God. Para los discípulos la experiencia de Pentecostés tenía un profundo significado, To the disciples, Pentecost had a deeper meaning, ya que ellos veían y habían visto en las escrituras del Antiguo Testamento que cada vez que Dios se manifestaba aparecía fuego y viento. because they had already seen and known the Old Testament when it spoke about God manifesting his presence Y through wind and después que fire. había una manifestación, And after there was a manifestation, marcaba ese lugar como el templo, he would mark that place as a temple, como un lugar donde residía su presencia. as a place that could receive his presence, En inglés se dice his dwelling place, su lugar de morar, lugar de su morada. his dwelling place. Y de repente, And suddenly, porque es que en Hechos 2, Lucas, el autor, because in Acts 2, Luke, the author, dice que de repente y que todos, says that suddenly and everyone. que de repente y It todos, says that suddenly and everyone. y como fuego y como viento. And as fire and as wind. Yo no sé si tú te has dado cuenta todavía. I don't know if you have noticed yet. A todos de repente, To everyone suddenly, como fuego y como viento. as fire and as wind. Adivinen a dónde comenzó a residir el Espíritu Santo e hizo templo. Try to guess where the Holy Spirit made a temple of. En tú, en mí y en ti. In you and in me. En el Antiguo Testamento, cuando había una manifestación del poder de Dios, Dios hacía un templo de ese lugar. In the Old Testament, when there was a manifestation of God, God made a temple of that Su place. presencia residía en ese lugar. His presence would reside in that place. Pero cuando vino el Espíritu Santo a través de la autoridad de Jesús en el cielo y en la tierra, But when the Holy Spirit came with the authority of Jesus over heaven and earth, ya no era en una montaña, it wasn't in a mountain. ya no era en un templo de 4 paredes. It wasn't in a temple of 4 La walls. presencia de Dios comenzó a habitar en personas como tú y como The yo. presence of God began to dwell in people like No you and me. personas especiales con un pedigrí. Not special people with a pedigree. Los niños, las niñas, los jóvenes, los ancianos, los siervos y las siervas. Boys, girls, servants, old people, and young people. Por eso digo que el Espíritu Santo vino a sacudir la tierra, no solamente la parte socioeconómica, pero también la parte sociopolítica. That's why I said that the Holy Spirit came to shake up the earth, not only in a socioeconomic way, but also a sociopolitical way. Porque es que unió todas las lenguas. Because he united all the tongues. ¿Y qué era lo que quería hacer Satanás? And what did Satan want to do? ¿Qué era lo que quiso hacer Satanás? What did Satan want to do? Lo que hizo Dios en Pentecostés. What- Lo que hizo Dios en What Pentecostés God did in Pentecost fue redimir lo que quiso hacer Satanás con la Torre de Babel. was redeeming what the devil wanted to do with the Tower of Babel. Era una pelea, esto era un shaking, un sacudimiento sociopolítico y socioeconómico. This was a shaking, a socioeconomic and sociopolitical shaking. Pero en el Espíritu
espíritu, But in the spirit, lo que estaba pasando era una guerra espiritual. what was happening was a spiritual war. Donde estaba volviendo otra vez Jesús a tomar Dios a través de Jesús, tomando dominio en la tierra a través del Espíritu Where Santo. what was happening is that God was taking through Jesus dominion of earth once again. Porque ellos dijeron, vamos a construir una torre para así llegar a Dios a Because they nuestra said, manera. let's build a tower so we can reach God in our own ways. Dios en su misericordia lo que hizo fue revertir y empezaron a hablar otros idiomas y se desparcieron. God, what he did was to mix up everything, have them speaking different language, and they scattered. Y lo que vino a hacer Dios What God came to do fue a redimir lo que había pasado en la torre de Babel. was to come and redeem what had happened in the Tower of Babel. Porque lo que se movía en la torre de Babel era el espíritu de orgullo. Because what moved in the Tower of Babel was the spirit of Pero en pride. Pentecostés se movía el espíritu de amor But in Pentecost, what moved was the spirit of love a todas las to personas. everyone. De repente, Suddenly, no te toca andar haciendo pasos. you don't have to be taking Es de steps. repente. It's suddenly. Es a todos. It's to Es a everyone. todas las It's naciones. to all the nations. Y dice, And it en la says, torre de Babel In the Tower of Babel, fueron divididos por diferentes lenguajes. they were divided amongst different Pero en languages. Pentecostés But in Pentecost, fueron unidos con un mismo lenguaje. they were united with one same language. Los discípulos dicen eran como lenguas de fuego. The disciple says it was like tongues of fire. No son conceptos. Those aren't No es concepts. usted si habla lenguas y yo no. It's not that you speak in tongues and I La, don't. la suya suena aramea o hebrea. Yours sounds a little Hebrewish. Conceptos. Those are just Dice concepts. la Biblia que cuando el Espíritu Santo te bautiza, The Bible says that when the Holy Spirit baptizes a you, todos to everyone, los bautiza. He baptizes them. Y como en Hechos 2 And just as in Acts 2, empiezas a hablar en una nueva lengua. you start to speak in a new tongue. Stephanie, nunca lo he hecho. I have never done it, Stephanie. De repente dice su palabra. Suddenly, says the Que se lo word, pidamos. that we ask Him. No para que tengas más poder. Not so that you have more power. No para que te veas como el wow que habla en lenguas. Not so that you look like the person who wow Mira lo que speaks in dice su tongues. palabra. Look at what the word says. A todas las naciones. To all the nations. Esto va más allá porque es a nivel espiritual. This goes way beyond because it's in the Es spiritual la realm. manera en la que Dios unió todas las lenguas. That was the way in which God united all the Una tongues. comunicación entre su espíritu A communication between His Spirit y nosotros. and us. Divididos por lenguajes, unidos por el mismo lenguaje en Pentecostés. Divided by languages, united by languages in Pentecost. Había confusión en la Torre de Babel. There was confusion in the Tower of Babel. Había paz. There was Su peace. espíritu derramado sobre todas las personas. There was peace in Pentecost spilled Claro, over everyone. claro, dice que hubo gente que se sorprendió. Of course, it says that there were people who were surprised. Pero dice que al final todos se preguntaban, But it says that at the end they all asked themselves, ¿cómo es que todos hablan el mismo idioma y se how is it that entienden? we are all speaking the same language? En Torre de Babel la humanidad estaba llena de ego. In the Tower of Babel, the humanity was filled with ego. En Pentecostés la humanidad llena de Dios. In Pentecost, they were filled with God. En la Torre de Babel hubo la destrucción de la torre. In the Tower of Babel, it was the destruction of the Pero en tower. Pentecostés nació la iglesia de Cristo. But in Pentecost, the church of Christ was born. Y a la Torre de Babel hubo un esparcimiento. Se esparcieron para hablar de la ira de Dios y lo que Dios no había hecho. And in the Tower of Babel, they scattered to speak about their rage towards God and what God hadn't done. Pero en Pentecostés But in Pentecost, fueron esparcidos para compartir del amor de Jesús. they were scattered to spread the love of Jesus, Del amor del Padre. the love of the Father. Así que el Espíritu Santo capacitó a los discípulos para ser valientes en frente de la oposición y poder soportar. So the Holy Spirit made sure that the disciples were ready to be able to be brave and to be able to withstand what was going to happen. Iglesia, es que de mí no sale irme a hablarle a todo el mundo de Jesús. Because church, from me, it doesn't come out the will to go out and speak to about Jesus to Tú everyone. puedes ser muy bueno. You can be really good. Puedes tener una personalidad bien sanguínea. You can have a really good
Outgoing personality. Puede ser una persona 7-8 en el enneagrama. You could be a 7-8 person in the Enneagram. Puede ser una persona roja en los diferentes colores de la personalidad. You could be a red colored person in different personality color tests. Pero que te salga de aquí ir a evangelizar a los pobres, ayudar a los enfermos, a realmente tener compasión por las personas. But that it may come from here, from the inside, to go out, to preach to others, to evangelize others, to help the poor. Ser un ejemplo y caminar y ser las manos y los pies de Jesús. To be an example and to be the hands and feet of Jesus. Iglesia, te durará un día o 2 días. Church, it may last maybe 1 or 2 days. Pero solo es posible a través del poder del Espíritu Santo. But it is only possible through the power of the Holy Spirit. Y por eso Jesús les dijo, esperen. And that's why Jesus said, wait. Esperen que ya va a venir el Espíritu Santo que los va a bautizar y en mi autoridad van a poder ir a todas las naciones. Wait, because the Holy Spirit that's about to baptize you is about to come, and you'll be able to have my authority when you go to all the nations. Jesús vino y cumplió la promesa. Jesus came and fulfilled the promise. En Belén, Dios con nosotros. In Bethlehem, God with us. En el Calvario, Dios por nosotros. On Calvary, God for us. Y en Pentecostés, And Pentecost, Dios entre nosotros. God in the midst of us. Esa es la vida a la que hemos sido llamados a vivir. That is the life we have been called Es to el live. Espíritu Santo entre nosotros. That's the Holy Spirit within us. Es el Espíritu conmigo. It's the Spirit with me. Después que pasó esto, After this happened, se levantó alguien a hablar. someone got up to speak. Pedro. Peter. Y recordémonos quién era Pedro. And let's remind ourselves who Peter was. El que lo negó. The one who denied him. Pero de repente, But suddenly, cuando el Espíritu Santo los tocó, as the Holy Spirit touched cuando them, el Espíritu Santo los llenó. when the Holy Spirit filled them, Mira lo que dice Hechos 2:14. look at what Acts 2:14 says. Entonces Pedro a gran voz dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Joel, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos, y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo de la tierra yo mostraré prodigios: sangre, fuego, nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Iglesia, quiero invitarte a que te pongas de pie. Church, I want to invite you to stand up. ¿Por qué Pedro? Why Peter? ¿Por qué los siervos y las siervas? Why the servants? ¿Por qué las mujeres, las niñas, los jóvenes? Why the women, the little girls, the young? ¿Por qué los ancianos? Why the elderly? Porque este mundo Because this world nota lo que se ve por fuera, can see what is on the outside. pero para el Espíritu Santo, But for the Holy Spirit, el Espíritu Santo no se puede contener en una caja, amigos. the Holy Spirit cannot be contained in a bottle. Yo he cometido ese error I have made that mistake. de poner al Espíritu Santo en una caja. To place the Holy Spirit in the box. Solo se mueve el domingo a las 12:30. It only moves on Sundays at Solo 12:30. se mueve el viernes cuando estoy en mi cuarto. It only moves on Fridays when I'm in my room. Conceptos. These are just El Espíritu concepts. Santo no se pone en una The caja. Holy Spirit Al cannot be boxed Espíritu in. Santo no le pides permiso. You can't ask the Holy Spirit for permission. El Espíritu Santo se mueve cuando Él quiere y como Él The quiere. Holy Spirit moves when He wants. Y and lo when más He wants. hermoso And the most beautiful es thing que es para todos. is that it's for everyone. La verdadera, el verdadero significado de ser lleno del Espíritu The Santo true meaning of being filled with the Holy Spirit es escoger a Jesús como tu Señor y tu Salvador, is to choose Jesus as your Lord and y Savior. permitir que de la misma manera como Jesús fue bautizado en las aguas y luego bautizado en el Espíritu, que Él era el Espíritu, And to allow, just as Jesus was first baptized in the water and then in the Spirit, de la misma manera nosotros in the same way us, nos bautizamos en agua, we baptize ourselves pero in también water, somos bautizados en el Espíritu Santo. but are then also baptized in the Holy No Spirit. pongas al Espíritu Santo en tus agendas, Don't put the Holy Spirit in your agenda ni en tus
métodos. or in your methods. No, Jesús, cuando termine high school, porque es que ahorita como que no me puedo poner muy serio. No, Jesus, when I finish high school, because right now I can't get too serious about it. Igual que como pedirle el anillo, nunca vas a estar listo, toma la decisión. Just as when asking for the ring, you're never going to be ready, just make the decision. ¿Qué cambió en Pentecostés? What happened in Pentecost? Lo que cambió en Pentecostés, iglesia, es que ahora Jesús, What changed in el Pentecost is that now Jesus, Espíritu de Jesús the está en mí, Spirit of Jesus is now in me. está conmigo It is with me. y con Él. And with Him, Entonces yo puedo enfrentar la vida. I can confront Con life. Él yo puedo llegar a mi trabajo y tomar decisiones firmes. With Him, I can come to my job and make firm Con Él decisions. yo puedo ser un gran ejemplo y puedo ser las manos y pies de Jesús. With Him, I can be a great example and be the hands and feet of Jesus. Voy a serles honestas. I'm going to be honest. Honesta. No es que es difícil vivir la vida sin el Espíritu Santo en la tierra. It's not that it's hard to live the life on earth without the Holy Es Spirit. imposible vivir la vida en esta tierra de una manera justa sin el poder del Espíritu Santo. It is impossible to live in a just way on this earth without the power of the Holy Spirit. No es por tu poder, It's not by your no son power. por tus It's conceptos, not by your no es lo que te concepts. enseñaron en la iglesia en 1939. It's not what you were taught in church in El 1939. Espíritu Santo está vivo, The quiere Holy- tocarte. The Holy Spirit is living and Quiere wants to touch you, llenarte. wants to fill you. Y a quienes nunca han sido bautizados, quiere And to bautizarte. those who have never been baptized, wants to baptize you. Como fuego, como viento, como lenguas. As fire, wind, as tongues. Eso es entre tú y Él. That is between you and Him. Así que, ¿qué les parece, iglesia, si levantamos nuestras manos? So what if we raise our hands today, church? En sentimiento de en rendición. In surrender. Es la manera física que le decimos a nuestro cuerpo, hoy me rindo. Which is the physical way in which we say to our bodies, today I surrender. Es la manera física de decirle a nuestra mente, escojo rendirme. It's the physical way in which we say to our mind, I choose to surrender. Y Espíritu Santo, yo te pido, In Holy Spirit, I ask oh, que así como tú te derramaste en Hechos 2, that just as you poured yourself on them, hoy te pido que te derrames sobre cada uno de nosotros, I ask Señor. that you pour yourself over each and every one of us Señor, hoy today. voy a declarar tu palabra. Today I'm going to declare your word, Tu palabra que es viva. your word that is Tu living, palabra que es eficaz. your word that is living, God. Tu palabra que dice que entras a lo más profundo del alma Your y word del that says espíritu. that you go into the depths of the heart and the spirit. Tu palabra que dice que entra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. It says that you go to the deepest depths of us, Lord. The bone marrow. Hasta la médula, dice la So Biblia. the bone marrow. Y adivinen físicamente la médula que da. Da vida porque de ahí sale la sangre para todo el cuerpo. And from the bone marrow, that's where all the blood is pumped out to the whole body. Iglesia, su palabra sana el alma. Lord, church, the Lord heals the soul. Su palabra sana el alma. His word heals the soul. Su palabra sana el espíritu, lo que necesitamos para entender al espíritu. His word heals what we need to understand the Y spirit. su palabra sana el cuerpo. And His word heals the body. Así que así como en los tiempos del profeta Joel, So just as in the times of the prophet Joel, así como en Hechos 2, just as in Acts 2, hoy declaramos, Señor, tu palabra. today we declare, Lord, your word. Derramaré mi espíritu sobre todo el género You humano. will pour out your Holy Spirit over all mankind. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Your sons and daughters will prophesy. Tendrán sueños los ancianos. The elderly will have dreams. Visiones los The jóvenes. youth will have visions. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. In those days I will pour out my spirit over the servants. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios. On heaven and on earth I will show signs. Así que Espíritu Santo, muévete So Holy Spirit, move como te plazca a ti, Señor. however you please. Habla a las mentes. Speak to the minds. Señor, instruye corazones. Instruct the hearts. Sana cuerpos ahora, Espíritu Heal Santo. bodies now, Holy Spirit. Sana mentes de conceptos tóxicos. Heal minds of toxic concepts. Sana mentes y cuerpos que han sido adictos a sustancias. Heal bodies and minds that have been addicted to substances. Cambia los corazones que son de piedra por corazones de carne. Change the hearts of stone for Espíritu Santo, libre para poder tocar a cada una de las personas. Holy Spirit, free to touch each and every person. Llénanos, Espíritu Santo. Fill us, Holy Spirit. Tú has estado con nosotros.
nosotros. You have been with us. Tú has estado por nosotros. You have been for us. Y hoy tú estás entre nosotros. And today you are among us. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias porque tú nos das la fuerza Thank you because you give us the strength para poder enfrentar nuestro lunes, to face our Mondays, para poder escuchar tu voz to hear your voice, y hablar con autoridad and to speak with y authority, decidir con firmeza and to decide firmly, y discernir. and to discern. Espíritu Santo, da discernimiento a mis Holy hermanos. Spirit, discernment for my brothers and sisters. Dales sabiduría para tomar decisiones. Give them the wisdom to make Y decisions dales firmeza para sus sís y sus nos. and firmness to be able to say yes to their yes and no En to their el no. nombre de Jesús, In the name of Jesus, que tiene autoridad sobre el cielo y sobre la that tierra has authority over heaven and earth y debajo de la tierra. and under earth. En el nombre poderoso de In the Jesús. powerful name of Jesus. Amén. Amen Y amén. and amen. Iglesia, Church, no dejen de leer su palabra. don't stop reading your word. Hay algunos que van a ser visitados por el Espíritu Santo en el momento en que por obediencia abran de nuevo su Biblia. Some of you will be visited by the Holy Spirit when you, in obedience, open your Bible ¿Están again. regresando a sus casas o a donde vayan a ir hoy? As you're going back home or wherever you're going, No caminas solo. you never walk El alone. Espíritu Santo está contigo. The Holy Spirit is Dios with te you. bendiga, iglesia. God bless you, church.